valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 8 de junio del 2025. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Y bueno, como es costumbre, el día de hoy estaremos conversando sobre lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. El día de hoy hablaremos a nivel internacional sobre la situación de Palestina. Hay marchas importantes de solidaridad con Palestina. Se prepara una marcha internacional que, bueno, pretende ingresar a Gaza rompiendo el cerco israelí. Y está también la Flotilla de la Libertad, un barco que se dirige también tratando de romper el cerco de Israel, ¿no? Esta es una semana con muchas movilizaciones, mucho apoyo a Palestina, que hablaremos un poco sobre esto. A nivel internacional, en otro tema, un tema, bueno, de estos últimos días y, bueno, que ha cobrado relevancia a nivel internacional en estas últimas horas incluso, es, bueno, la situación en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde el gobierno de Trump ha empezado a hacer, bueno, una serie de ataques contra los migrantes y esto ha generado masivas movilizaciones por parte de los migrantes y en general contra la política de Trump en varios aspectos. Bueno, realmente hay una movilización impresionante en Los Ángeles. Incluso se habla de una potencial guerra civil. Realmente es un levantamiento muy fuerte que se da en Los Ángeles, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Hablaremos un poco de esto en un momento más. Ya en el tema nacional continuamos, digamos, cubriendo el avance de no, del proceso electoral, de esta elección fraudulenta que, bueno, básicamente lo que busca es continuar y profundizar el ajuste antipopular. Entonces, bueno, hay novedades, ha habido nuevas decisiones por parte del Tribunal Electoral de forma antidemocrática, sobre las cuales, bueno, comentaremos en un momento más. Y bueno, el otro lado de la crisis que se vive en el país es, bueno, todo el desastre económico que se está viviendo. Y en ese marco se han empezado a generar una serie de movilizaciones que son muy importantes en el marco de rechazar el ajuste que preparan, bueno, que ya lo vienen implementando y que piensan profundizarlo a través de las elecciones en contra del pueblo trabajador. Entonces, bueno, hablaremos un poco de estas movilizaciones y, bueno, cuál es la perspectiva que tenemos que tener como trabajadores, ¿no? Y finalmente tenemos un punto más que es el repudio a los ataques que están sufriendo los trabajadores en salud, ¿no? Y bueno, hay un poco una información al respecto, entonces en un momento más estaremos con más detalles de estos puntos. Entonces, bueno, de esta forma comenzamos con este programa de Radio Rebelión, 8 de junio del 2025. Y bueno, comencemos y vámonos al tema internacional. Bueno, Miguel, infórmanos cómo está la situación de Palestina y bueno, cómo está en general las movilizaciones a nivel internacional. Bueno, habíamos anunciado la semana pasada ya que se venía una movilización internacional muy importante. Eh, de hecho, hay 20 organizaciones que están haciendo una marcha a Gaza por Egipto, exigiendo que abran la frontera para pasar ayuda al pueblo de Gaza, que está sufriendo en este momento hambre porque le están impidiendo la entrada de comida, de agua, bueno, de todo. Y esto es una política totalmente intencional, digamos, del gobierno de Israel para tratar de expulsar a los palestinos de Gaza. Esto es lo primero. Entonces, esta marcha internacional no es solo
gente que va a ir a Gaza por Egipto, que obviamente Egipto hasta ahora no ha dejado llegar hasta Gaza a manifestantes, veremos qué pasa ahora, hay que exigirle, estamos exigiendo, sino también grandes marchas y actividades internacionales. Recientemente, entre otras, hubo una en Italia, en Roma, que dicen que hubo 300.000 personas, este, en solidaridad con Gaza, exigiendo que se retiren Israel, que se va. Bueno, también hay la llamada Flotilla de la Libertad, un barco que va con ayuda al pueblo palestino, que obviamente tiene amenazas de ser atacado por Israel. Y bueno, y ha habido marchas en un montón de países, en Alemania, en Gran Bretaña, en España, en muchísimos países. eh, y del norte de África están yendo distintos sectores en esta marcha hacia Gaza. Eh, entonces, para nosotros, bueno, y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores de Cuarta Internacional está también planteando hacer manifestaciones en diferentes países donde estamos presentes. En particular se va a hacer en Argentina, el 15. Y bueno, aquí también planificamos, Bolivia, realizar acciones de solidaridad, en concreto en La Paz el día 15, movilizaciones. Eh, Puede ser también algún día antes, veremos, quizá el Cochabamba se mantenga el viernes, pero también relacionado con esta actividad internacional, ¿no es cierto? Eh, y así en diferentes países latinoamericanos, entre otros en Argentina, que se está también llamando a esa marcha, ¿no? Eh, Desde ya en España está llamando marchas también. Bueno, en diferentes lugares. Esto es muy importante, reforzar esta solidaridad, porque eh, por un lado Israel mantiene su genocidio, como digo, ampliándolo con esto del el bloqueo total de Gaza, eh, y por el otro lado estas grandes marchas internacionales están provocando conflictos en los propios gobiernos. Lo último que pasó que eh, el Consejo de Seguridad de la ONU, que son 15 miembros, entre los cuales están las grandes potencias, votó 14 de ellos eh, por alto fuego en Gaza. Pero Estados Unidos, que tiene derecho, los 5 grandes potencias tienen derecho, que están en el Consejo ese, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China y Rusia, Estados Unidos votó en contra. Entonces no se aprobó. Pero es significativo que lo hayan votado el conjunto, prácticamente, es decir, 14 personas del Consejo de Seguridad, 14 países. Y esto no significa, obviamente, que países como Gran Bretaña, ahora los gobiernos, me refiero, sean solidarios con Palestina. Obviamente no es así, pero quieren de alguna manera distanciarse de Israel, no aparecer como, aunque incluso han mandado armas a Israel, ¿no? Tampoco rompen con Israel, pero quieren, un poco por la presión de su misma población, que está provocando conflictos políticos en cada país. Este, entonces esto es significativo. Esto lo mismo pasa en España, por ejemplo, el gobierno español, bueno, ellos sí dijeron que no hay que matar más armas, veremos si cumplen, pero bueno, esto, como digo, tiene que ver mucho con la movilización internacional. Entonces es muy importante esta movilización del 15, eh, que refuerce esta movilización mundial, que, y bueno, veremos qué pasa en el caso concreto de la frontera con Gaza, si logran llegar hasta la frontera, bueno.
Eso no sabemos, pero en todo caso la movilización mundial siempre tiene importancia por esto que digo, la presión sobre los gobiernos, este, y también hay una crisis dentro de Israel. Dentro de los mismos sionistas hay algunos que dicen, no, no, ya paremos, hagamos un alto el fuego, también presionados por la población. Por la población que dice, no, pero hay rehenes, hay que liberar. Es decir, este conflicto sigue, no es que se haya solucionado nada, más bien se está agravando, pero es muy importante esto de la solidaridad mundial. Por eso nosotros en el caso de Bolivia, planteamos impulsar esta solidaridad, llegar a las organizaciones, que las organizaciones se pronuncien y mantener las actividades que estamos haciendo eh, en Cochabamba, en La Paz, también estuvimos impulsando en otros lados, eh, manifestaciones, vigilias, creemos muy importante eso. Bueno, eso es lo que queríamos afirmar. Esta es un tema mundial, el tema más fuerte que está ocurriendo. Eh, y bueno, por último, lo mismo Estados Unidos, eh, se han dado expresiones de solidaridad todo el año pasado, grandes expresiones, y en las marchas que se hicieron contra Trump hace un mes atrás, en 1.200 ciudades, en muchas apareció gente también con bandera palestina. Entonces, esta solidaridad se va a mantener, tiene que aumentar, tiene que obligar a los gobiernos a dejar de enviar armas, a romper relaciones, y en el caso de Bolivia, a romper todas las relaciones, porque Bolivia sí rompió relaciones diplomáticas, ¿no? Pero mantiene relaciones económicas, hay empresas vinculadas a sionismo de Israel, entonces hay que exigir esa ruptura total. Bueno, esto quería. Muchas gracias, Miguel. Bueno, solo añadir, ¿no? Que una cosa que me parece central es el tema de un poco lo que sucede en Gaza. La denuncia más fuerte actualmente es que, bueno, han introducido ayuda de Estados Unidos con Israel para dar algo de alimentos a la población que está muriendo de hambre en Gaza, producto del bloqueo israelí. Pero lo interesante de esto es de que, bueno, lo terrible, ¿no? Es que, bueno, la gente que se ha amontonado para tratar de conseguir algo de comida, le han disparado, ¿no? En muchos casos hay varios muertos producto de esta situación. Un comentario que me parece muy valioso es, bueno, es preguntarse qué diferencia hay entre reunir a la gente, meterla en una cámara de gas para asesinarla, o matarla de hambre, atraerla con un poco de comida y ahí asesinarlos, ¿no? Entonces realmente es terrible lo que está haciendo Israel en este sentido. Y no, realmente el bloqueo que se da actualmente en la Franja de Gaza es brutal, ¿no? Además, bueno, es todo lo que se ha vivido todo este tiempo, pero en el marco de toda la crisis que ya se estaba viviendo, un bloqueo terrible que no dejaba entrar absolutamente nada. Y bueno, es brutal, ¿no? Y es justamente por eso estas iniciativas de romper el bloqueo de Israel y poder abrir el ingreso a ayuda humanitaria real, que no esté con armas y con engaños de por medio por parte de Estados Unidos e Israel, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Y lo otro que, bueno, señalar que bueno, la Flotilla de la Libertad está ya cerca de Israel y bueno, hay alertas, hay alarmas de que bueno, están rodeando con barcos a esta Flotilla de la Libertad, barcos seguramente sionistas de Israel y bueno, y el sobrevuelo constante de drones amenazantes, ¿no? Entonces probablemente en las próximas horas se sabrá un poco más de qué sucede con esto, de este esfuerzo humanitario para romper el cerco de Israel. Y en realidad, bueno, el llamamiento y bueno, la exigencia también, ¿no? A todos los gobiernos de los que estos activistas son parte, y en general a todo gobierno que se considere mínimamente democrático, deberían estar rodeando con sus armadas
este esfuerzo de romper el cerco de Israel, ¿no? Y el hecho de que no pase esto muestra cómo, por más declaraciones que hagan, siguen defendiendo y permitiendo que siga sucediendo este genocidio, ¿no? Y de la misma forma, con la marcha que se está preparando para el 15 de junio, el próximo domingo, bueno, la misma situación, ¿no? Esta marcha debería estar protegida bueno, a nivel mundial, contra el genocidio que se está perpetrando y, y bueno, en general están dejando solos a los activistas. Hay la presión sobre Egipto, el llamamiento también a presionar a Egipto para que permita el avance y también incluso proteja el avance de esta marcha, esta movilización internacional. Y bueno, en general, las movilizaciones a nivel internacional. En el caso de La Paz, lo que resolvimos es realizar una vigilia, un meeting el mismo domingo 15 en horas de la mañana. Entonces, bueno, estaremos convocando para esto. Pero bueno, como coordinadora de apoyo de solidaridad con Palestina en Bolivia y bueno, las distintas organizaciones que somos parte, estamos siguiendo estos hechos y se mantiene firme y con mucha fuerza la solidaridad con el pueblo palestino. Bien, pasemos al siguiente punto. Tal vez podemos comenzar un poco con las imágenes, ¿no? Hay algunas imágenes muy fuertes que sería interesante verlas, ¿no? Respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿no? Sí, Mm, bien, vamos a comenzar con... Bueno, hay un pequeño reportaje que lo vamos a compartir y luego vamos a ver algunas imágenes más. We see you for what you are, a terrorist organization. ICE, out of Paramount. You are not welcome here. Water in my bag. Fuck these guys. Excuse me. Nuestras imágenes. Lo llamativo de estas imágenes es de que es prácticamente el ejército disparando gases, balines contra la población, ¿no? En Estados Unidos. El tipo de policías antimotines, ¿no? Porque totalmente equipados como si fueran del ejército. Una represión brutal en Estados Unidos y grandes movilizaciones. Miguel, coméntanos un poco más, por favor. bueno, esto tiene mucha importancia. Tampoco es la primera movilización. De hecho, hace un mes hubo marchas en 1.200 ciudades contra la política de Trump. Eh, y esto provocó una crisis en el mismo gobierno, que se peleó con Elon Musk, que tuvo que, es decir, salió del gobierno, que estaba proponiendo medidas, expulsión masiva de migrantes, eh, supuestamente que está de acuerdo Trump, ¿no?
Eh, pero otras medidas, bueno, terribles medidas, bajar el presupuesto de salud, de educación, subir la jornada de trabajo a 12 horas diarias, 12 horas diarias, como es en China, donde Elon Musk tiene empresas. Entonces, bueno, obviamente Trump no puede hacer todo eso ahora porque justamente generó una enorme resistencia popular de movilizaciones. Y entonces el MUC se enojó y se retiró del gobierno y ahora se están diciendo de todo entre ellos. Bueno, esta movilización es nueva, reciente, también se ve muy grande. Bueno, por lo menos por noticias actuales es solo en Los Ángeles, pero es muy grande, una ciudad importante. Y el tercer día, y es justamente contra la expulsión a migrantes. En el mismo video se ve que marcha gente que no es, bueno, aparentemente no son migrantes, porque los migrantes en general son de habla española, aunque hay otros que también, dicen el pueblo unido jamás será vencido. Evidentemente son migrantes, quizá mexicanos. Entonces, esta es la situación que se está produciendo y tiene mucha importancia que, bueno, por un lado difundirla y por otro lado también la solidaridad mundial en la lucha del pueblo norteamericano, que está resistiendo gran parte de la población, esta arremetida reaccionaria de Trump en este antes, pero también contra todas las conquistas de los trabajadores, incluso norteamericanos, que no son migrantes. Este, como digo, estaba bajando el presupuesto de salud, educación, eh, bueno, cosa que todavía no creo que intente hacerla, como esto de 12 horas de trabajo, como decíamos, pero bueno, su plan es ultra reaccionario. Y bueno, entonces esta movilización tiene también mucha importancia. Este, los migrantes son millones en Estados Unidos. Eh, hay como un millón, como 2 millones que son migrantes llamados ilegales, pero que hace años que trabajan ahí, que no son ilegales, es decir, entraron sin tener residencia fija, pero trabajan hace años produciendo, es decir, por supuesto no son delincuentes ni nada por el estilo. Y esto provocó que la misma burguesía, sectores patronales que emplean trabajadores migrantes, que les pagan menos que a los otros, se quejaran de que, bueno, no, Trump no se puede hacer esto porque necesitamos esos trabajadores. Bueno, este es el caos incluso dentro del gobierno, ¿no? Dentro de los sectores capitalistas vinculados al gobierno. Pero entonces, además de eso, está claro la resistencia popular, que se sigue ampliando, que sigue eh, con diferentes motivos, ¿no es cierto? Entonces tiene mucha importancia esto que se está ocurriendo en Estados Unidos. Muchas gracias, Miguel. No, sí es muy importante y, bueno, no, las imágenes también de la represión que está cometiendo, bueno, y la ofensiva que hay contra los migrantes, ¿no? Claro, Porque incluso más allá de que el objetivo no sea expulsar realmente a todos, sí es ponerlos en una situación de gran indefensión, ¿no? Hay las imágenes, por ejemplo, de una mujer a la que agarran, la detienen, le quitan a su niño y se la llevan y el niño queda en manos de, bueno, de esto, de esta fuerza de migrantes, o sea, antimigrantes, ¿no? En Estados Unidos de control de migración. O sea, no, brutal, ¿no? Y igual, ¿no? O sea, bueno, en esta represión. Importante en esto, en las manifestaciones en contra de esta política, obviamente participan muchos de los migrantes, es una oleada fuerte, pero no solo eso, ¿no? Sino varios trabajadores, varias personas de Estados Unidos, activistas, como se veía en las imágenes, ¿no? Que incluso están siendo duramente reprimidos, ¿no? Entonces es importante eso. Y bueno, la lucha en Estados Unidos es muy importante, ¿no? Que realmente se levante el pueblo estadounidense en contra de, bueno, de ese gobierno que tanto daño, y ese estado en general que tanto daño le ha hecho a su país, obviamente, y bueno, y al mundo sobre todo, ¿no? Y en este caso, bueno, con esta arremetida que hay en sus propias fronteras, bueno, es muy importante estas movilizaciones, ¿no? así es. Bien.
Hay una noticia que está circulando en este momento. em, Esto es de último momento, ¿no? Han intervenido la Flotilla de la Libertad. La información que circula es de que el ejército israelí ya ha tomado la, la embarcación, ¿no? Ya ha ingresado y bueno, tomó de hecho la embarcación que también era, pues, tampoco tenía armas ni nada, no era una misión totalmente pacífica. Bueno, está rodeado por helicópteros. Les han echado incluso antes una sustancia blanca, dice, irritante, de una forma, bueno, que les habrán echado. Pero bueno, lo último es de que ya han ingresado en el barco el ejército israelí, se ha perdido conexión, toda la conexión que había con el barco. Esta imagen es lo último que compartieron y bueno, eso está sucediendo en estos momentos, ¿no? O sea, realmente es, bueno, la presión y bueno, lo que es Israel con el respaldo de, centralmente de Estados Unidos, ¿no? Pero también con la hipocresía europea que permiten que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Y el ataque se está dando en aguas internacionales, además, ¿no? Cerca Mm. de Gaza, pero no está todavía en aguas donde, bueno, la ocupación ya estaba bajo control, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que denunciar esto en este momento. Es, bueno, es parte de las arbitrariedades, parte de lo que está realizando el genocidio de Israel y que impide de que la humanidad pueda tomar cartas en el asunto y la necesidad de que, bueno, a nivel internacional, la movilización, bueno, vaya profundizándose, ¿no? Hacia una política general de total aislamiento de Israel y bueno, como se hizo con el ejército nazi en su momento, ¿no? Y la Alemania nazi, una intervención incluso que realmente amerita, ¿no? Que una intervención de los pueblos del mundo logre derrotar esta política genocida de Israel, ¿no? Seguramente habrá más reacciones y bueno, estaremos comentando más sobre esto, pero bueno, eso es lo que estamos viendo en este momento y bueno, si hay más novedades, igual estaremos informando. Bueno, pasemos al tema nacional, ¿no? Bueno, si hay alguna novedad más, igual estaremos comentando más adelante. Pero bueno, entrando al tema nacional, bueno, un tema que acapara a la mayoría de los titulares sigue siendo las elecciones. El pasado viernes 6 de junio, recién nomás hace 2 días, fue, bueno, tenía el plazo el Tribunal Supremo Electoral para, bueno, definir el tema de las candidaturas, ¿no? Y ese mismo día el Tribunal Constitucional también se pronunció al respecto, ¿no? Entonces, bueno, lo llamativo de esto es cómo yo quisiera llamarlo como una preselección de candidatos, ¿no? A manos del Tribunal Electoral y del Tribunal Constitucional, porque, bueno, al final ahí se decide quién va, qué sigla no va, etcétera, y qué cosas estarán pasando por detrás para definir esto, ¿no? Además de los análisis con seguridad de los grandes empresarios, de las transnacionales, de la oligarquía, que al final son los que tienen el poder real en el país, incluso por encima del gobierno. Y por otro lado, igual, que cuánto dinero estará circulando para que se habiliten o se inhabiliten distintas candidaturas. Bueno, el día viernes el Tribunal Constitucional dictaminó que procede la candidatura del movimiento Tercer Sistema de Patsi, sigla con la que Andrónico se inscribió. Entonces, bueno, con eso dejan de lado anteriores sentencias de, bueno, distintos organismos e incluso, bueno, anulan un congreso del movimiento Tercer Sistema, le devuelven la sigla a Patsy, la dejan fuera a la ex, bueno, a la esposa de Patsy, ¿no? No sé cómo está su actual situación, la esposa o ex esposa de Patsy. Y bueno, todo esto para, de hecho, garantizar la candidatura de Andrónico, ¿no? Entonces, de esa forma, estaría habilitado y iría la candidatura de Andrónico. La otra definición del Tribunal Constitucional fue ratificar la anulación de la sigla de Pambol, ¿no? La cual antes ya por otros tribunales había sido, bueno, primero el Tribunal Electoral
la quitó, les sancionó, dijo que no corrían. Un tribunal judicial dijo que sí. Finalmente el Tribunal Constitucional dice que no. Y con la nulidad de la sigla de Pambol queda fuera la posibilidad de la candidatura de Evo Morales, que bueno, además igual tiene otras sanciones de estos tribunales para impedirle poder ser candidato, ¿no? Para vetar su candidatura. Bueno, entonces estos fueron los últimos hechos centrales al respecto. Por otro lado, bueno, sigue la división generalizada en la derecha, a nivel de, no, del MAS en general, o de lo que fue el MAS, las distintas fuerzas que antes componían el MAS. eh, bueno, continúan mucha especulación al respecto. Si se, bueno, sobre todo al parecer, bueno, quienes quieren y quieren mostrarlos a todos como si fueran la misma cosa, todos los días sacan nuevas noticias de que se están uniendo, de que renuncian todos a su candidatura para apoyar a Andrónico, cosa que hasta el momento no se ha oficializado de ningún lado, ¿no? Bueno, para empezar, sigue la candidatura del MAS con Castillo. Se habló mucho de que iban a dar un paso al costado y varias cosas para dar el apoyo a Andrónico, pero hasta el momento no hay nada de eso y siguen firmes en su candidatura. Lo mismo en el caso de Morena, de Eva Copa, que incluso hubo conversaciones previo a a que se legalice la sigla del tercer sistema, se relegalice en realidad, ¿no? Pero hasta el momento nada, sigue la candidatura de Bacopa, incluso hubo declaraciones donde dicen que ellos van a seguir adelante sin mayor cambio ni alianza ni nada con Andrónico. Y por el otro lado, Evo Morales sigue atacando con mucha fuerza, bueno, tanto Evo y bueno, su gente en general, a Andrónico, que no lo bajan de traidor. Bueno, todos son traidores, quien no siga Evo para ellos, ¿no? Y básicamente ahí, tanto Arce, Castillo, Eva Copa, Andrónico, todos son traidores que se vendieron a la derecha. Y bueno, en general también para el gobierno, Evo Morales es otro traidor que se vendió a la derecha, ¿no? Para lo cual hay varios argumentos, ¿no? En el apoyo que en distintos momentos dieron unos u otros a los distintos pedidos de la derecha o la unidad que hicieron con la derecha en contra del otro, ¿no? En varios momentos, incluso ahora, ¿no? En distintos temas. Entonces, bueno, sigue toda esa situación de esa forma. Y bueno, la otra cuestión electoral en general es la inhabilitación de la gran cantidad de candidatos a diputados y senadores por no haber cumplido con los requisitos, ¿no? Y esto vale para las fuerzas del MAS y de la derecha tradicional, de todas las divisiones y todas las salas que tienen, donde, bueno, la gran cantidad de sus candidatos fueron inhabilitados por no presentar o no cumplir con los requisitos que pide el Tribunal Electoral. Bueno, dos comentarios ahí, bueno, hasta estos requisitos igual son, bueno, justamente muestran y marcan un carácter igual antidemocrático por la necesidad de cumplir con una serie de avales prácticamente del Poder Judicial y de otros espacios, de impuestos incluso. Y lo interesante también en todo esto es cómo estos candidatos que todos son afines a este Estado, a este régimen antidemocrático, no pueden cumplir con esos requisitos que, bueno, de las reglas que ellos mismos defienden y son las reglas en las que ellos mismos, bueno, pusieron de una u otra forma, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Por estos temas incluso Dunne estaba perdiendo la candidatura por no haber cumplido con estos requisitos y no haberlo subsanado en su momento. Bueno, entonces, bueno, es todo otro tema eso. Y bueno, además, y esa es la yapa de todo esto, es que producto de estas observaciones se amplían los plazos para que puedan terminar de definir y puedan sustituir estas candidaturas, ¿no? Tanto para diputados, senadores, entonces faltando pocos días para las elecciones, finalmente se tendrá las listas definitivas. Y ya falta poco también para esas elecciones, ¿no? Prácticamente estamos a 2 meses ya de las elecciones y como parte de un proceso totalmente antidemocrático, amañado, todavía no se sabe con certeza todas las candidaturas. No hay certeza incluso todavía, por ejemplo, en la dupla de Andrónico. Hay muchas cosas que siguen ahí. Johnny Fernández, la otra candidatura de la derecha tradicional, que obviamente también estaba con el MAS, mostrando justamente los puentes y las conexiones
totales que tienen entre la derecha y el MAS. También está en veremos qué pasa, ¿no? Porque ya estaba con todo, con un acuerdo con Andrónico, que finalmente al Andrónico tener su propia sigla, ya no Marco Pazzi, ya no va a ese acuerdo y en qué quedará la candidatura de Johnny Fernández. ¿Seguirá en contienda? ¿Renunciará? Bueno, son muchos temas. Ah, y el otro tema es que, bueno, abundan las noticias fake, tanto de retiros de candidaturas, tanto de más, como también de la derecha, ¿no? O sea, cada día aparecen nuevas noticias fake de que renuncia Manfred para apoyar a uno o al otro, ya sea a Tut o a Samuel, entre todos ellos, cada quien, todos pueden renunciar para apoyar al otro, o incluso también cosas tal vez un poco más en contra del discurso que manejan, pero que de repente algunos renuncien para apoyar la candidatura, ya sea de Andrónico, de Castillo, o incluso sumándose a Evo Morales en su arremetida en contra del gobierno actualmente, ¿no? Bueno, entonces sigue esto, o sea, realmente a diferencia, profundizando mucho de las anteriores elecciones, es realmente un circo lo que se está viviendo. Y obviamente todo este circo, todo esto está pasando al margen de la población en general, ¿no? La ciudadanía boliviana, los trabajadores, el pueblo trabajador, no está siguiendo al detalle esto y más bien ve con desconfianza estas candidaturas. Hay una gran cantidad en las encuestas de votos nulos, los votos blancos sobre todo son inmensos y en general la población no tiene seguro a quién votar. Lo que se tiene en general es una afirmación de qué es lo que no se quiere, ¿no? Porque no se quiere que vuelvan los vendepatrias neoliberales que se enriquecieron a costa de vender el país, ¿no? Butos, Manfred, Doria Medina y compañía, ¿no? O no se quiere que vuelva aquellos que se enriquecieron también producto de la corrupción en estos últimos 20 años, alrededor del MAS, con Evo, Andrónico, Arce con su castillo, y la misma Eva Copa en gran medida entra en ese fenómeno, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, no hay grandes limitaciones y más bien toda esta división que hay de ambos polos de la misma moneda hace que la gente tenga mayor desconfianza y una tendencia a una menor definición y participación en estas elecciones, ¿no? Y en ese marco, justamente eso es lo correcto. Y bueno, señalar que a partir y en realidad lo que estamos viviendo, la crisis económica que vive el país, lo que quieren hacer estas elecciones, y estas elecciones están organizadas de tal forma tan antidemocrática para validar, respaldar y profundizar la crisis económica que estamos viviendo, para profundizar el saqueo, el ajuste que hay en contra del pueblo trabajador, para profundizar la devaluación en general de los ingresos que tenemos como trabajadores en el país, ya sea desde los salarios o desde otros, todo el tema de los trabajadores por cuenta propia en las distintas áreas, que justamente hay un empobrecimiento generalizado, producto del encarecimiento de los productos. Bueno, hablaremos en un momento más del tema económico, pero bueno, estas elecciones en general son para profundizar este ajuste, profundizar la crisis económica. Todos hablan de solucionar este problema, pero las soluciones, en lo poco que dicen, básicamente implican solucionar y mejorar la situación para los que siguen bien, ¿no? Que son los grandes empresarios, los ricos, la oligarquía, las transnacionales, y las medidas también van a significar un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida del grueso de la población, del 90-95% de la población, del pueblo trabajador boliviano, porque básicamente lo que nos amenazan es mayor devaluación, mayor alza de precios, un gasolinazo peor. Entonces, bueno, en ese marco, este rechazo a las distintas candidaturas es correcto y se debe profundizar y en general debemos elevar un rechazo en general contra estas elecciones antidemocráticas y la necesidad de plantear una alternativa diferente, una alternativa que vaya no de acorde a este Estado oligárquico transnacional, eh, que vela por los intereses capitalistas y piensa garantizar los intereses capitalistas en el país a través de estas elecciones antidemocráticas. Necesitamos una alternativa a todo esto, una alternativa que vaya por una salida de los trabajadores, una verdadera democracia en general, y una democracia que esté al servicio del pueblo trabajador y no así de los grandes capitalistas
oligarcas y transnacionales. Miguel, si quieres complementar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora, eh, por supuesto, hay muchísima confusión. En primer lugar, eh, bueno, este descontento con lo que está pasando de la gente, pero bueno, hay todo un discurso ahora de sectores, de varios sectores candidatos opositores, eh, que dicen que todo el problema es el fracaso del socialismo, y que hace falta fortalecer el capitalismo. Bueno, esto es una mentira ridícula, porque acá no hubo socialismo y los gobiernos del MAS, tanto el de Evo como ahora el de Arce, eh, apoyaron al agronegocio, apoyaron a las transnacionales, apoyaron el capitalismo. Eso no tiene nada de socialismo, ni parecido. Entonces, este discurso engañoso, eh, incluso puede llevar a que intenten justamente solucionar, bajar educación pública, salud pública, es decir, lo que está haciendo en Argentina Milei, por ejemplo, que justamente tenía ese discurso. Esto es confusión de la gente, por supuesto, pero lo que hay que entender que en Bolivia nunca hubo socialismo ni nada, ni parecido, ni parecido. Eh, Entre otros problemas gravísimos, bueno, ninguno, ni los masistas ni los otros, denuncian el desastre social y ambiental que vive el país. Lo denuncian, por ejemplo, el agronegocio y a qué llevó el agronegocio a incendiar 12 millones de hectáreas. Eso ni habla. No denuncian la minería, eh, del oro, por ejemplo, que no solamente se está llevando el oro, casi sin pagar impuestos, sino que además está envenenando los ríos con mercurio para poder sacar el oro. Entonces, esto es la hipocresía. Y esto, repito, no lo dice ninguno de los candidatos, ni el Castillo, ni, bueno, ni tampoco el que no puede ser candidato, el Evo, hace este tipo de denuncias, porque él fue cómplice de todo eso. Entonces quedaría mal que, sería, aunque él dice muchas cosas que no tienen ningún sentido, pero no denuncia jamás al agronegocio ni a transnacionales, más bien que ellos quieren entenderse. Y si gobiernan cualquiera de ellos, este, el que gane, tratarán de entenderse, justamente, porque este es el cambio que quieren en el país, fortalecer eso, eh, bajar el gasto público y permitir que se sigan llevando todo como se lo están llevando ahora. El oro, los recursos naturales, los dólares que ganan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, contra eso es lo que hay que luchar. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y bueno, un punto más que quisiera señalar a propósito de lo que señalas de Argentina, y estos planes de más capitalismo en el país en general, que ese discurso tan nefasto, que bueno, además tiene que ver con todo el discurso del MAS, ¿no? Que supuestamente era socialista, ¿no? Y bueno, es interesante cómo toda la derecha le cree, ¿no? En este discurso de socialismo al MAS, bueno, también deben creerle que son democráticos, honestos, etcétera, ¿no? Eso, no sé, cómo le creen esa otra mentira, ¿no? Pero respecto a lo de Argentina, y una cuestión muy concreta que me gustaría plantear, bueno, por ejemplo, en el tema del transporte público, ¿no? Tuvimos tantos problemas en Bolivia por el aumento de los pasajes,
a nivel Así es. nacional en las distintas ciudades. Eh, bueno, acá en Bolivia está privatizado y básicamente está manejado por personas, individuos, ¿no? No hay grandes empresas. En Argentina, que es un sistema controlado desde el Estado, pero financiado desde el Estado, bueno, lo que hicieron es quitarle toda subvención, justamente ahora que también se está hablando de no a las subvenciones. Bueno, le quitaron la subvención y eso significó un incremento terrible, ¿no? Bueno, o sea, tal vez Miguel nos puedes decir las cifras, ¿no? Pero me imagino que más o menos de un boliviano, el equivalente, bueno, en pesos argentinos a 10 o más, ¿no? Entonces imagínense, y a la par de que no aumentaron los ingresos, no aumentaron salarios y no aumentan los ingresos del pueblo trabajador, ¿no? Entonces piensen eso, ¿no? O sea, estaríamos hablando en Bolivia, la situación en la que estamos actualmente, simplemente pensando en los pasajes, que nos suban a 20 bolivianos el pasaje. Imagínense cómo podría llegar una persona y con los mismos 2.500, 2.700 de sueldo mínimo, ¿no? Entonces, todo el dinero se va a ir en pasajes y el gas y la electricidad y el agua, que eso también lo subió terriblemente ley, ¿no? Entonces, un sueldo mínimo no va a alcanzar para pagar servicios, sin hablar de telefonía, internet, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, mucha gente que en el país no llega ni siquiera al sueldo mínimo, producto de la flexibilización muy capitalista que mantuvo y continuó el MAS en el gobierno, ¿no? Tanto Evo como Arce. Entonces, bueno, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Cuando dicen más capitalismo, básicamente nos están diciendo que nos quieren matar de hambre y se entiende que hay esa confusión, ¿no? Producto de los discursos y el hartazgo que hay en muchos sectores con el MAS, pero también en otros sectores eso se refleja en el hecho de, bueno, no queremos que vuelvan estos vendepatrias chupasangres, ¿no? Como Doria Así Medina, es. Tuto, etcétera, ¿no? Pero tampoco hay ninguna queríamos esperanza o realmente una gran voluntad de apoyo a ninguno de los candidatos o incluso al mismo Evo Morales, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la situación y bueno, necesitamos una alternativa, ¿no? Y las movilizaciones por el tema económico también tienen que ver esta situación de pasar por alto estas elecciones fraudulentas y ir a avanzar hacia una salida diferente, ¿no? Hacia unas elecciones libres, hacia una perspectiva diferente desde las visiones, las necesidades del pueblo trabajador. Y bueno, ahí mismo empalmemos con el otro punto, que es el tema de la crisis económica. Bueno, en base a lo que íbamos conversando, me parece que es importante, bueno, además de todo el alza de precios que se está dando, bueno, realmente es un desastre lo que se está viviendo actualmente, la escasez de gasolina. Y bueno, un concepto que me parece importante introducir acá, porque ahí también, producto del tema de la gasolina, se está hablando y otro discurso que hay con mucha fuerza es, bueno, hay que ponerle fin a las subvenciones, ¿no? Como si el mal fuera ese, ¿no? El haber subvencionado, por ejemplo, la gasolina para el transporte público, ¿no? Con lo cual tenemos un transporte público un poquito caro, pero todavía accesible, ¿no? Pero bueno, lo que está detrás de todo esto que tenemos que ver es de que en general en todo este tiempo, los que realmente hemos subvencionado la economía del país y las grandes ganancias de los ricos del país, de la oligarquía, de las transnacionales, es el pueblo trabajador con su trabajo y con nuestros recursos naturales, con nuestra naturaleza, que ha sido saqueada y destruida desde los gobiernos neoliberales y continuando con los gobiernos del MAS, donde no ha habido un cambio para esto, y en general desde distintos puntos de vista, tomando en cuenta las pensiones, tomando en cuenta el trabajo, el bajo salario que hay en el país, por debajo de la canasta familiar, por debajo de lo que realmente necesita una familia para sobrevivir. Entonces, ese salario mínimo que es insuficiente y que actualmente está reduciendo, ¿no? Con toda la inflación que hay, lo que es el mísero incremento, supuesto incremento que hizo el gobierno en mayo, en realidad no llegó ni a cubrir la devaluación en general y de mayo, un mes, poco más, un mes y una semana de este aumento salarial, bueno, todo el incremento de precios ha hecho que eso quede totalmente reducido a menos que nada y en lo que estamos viviendo en los hechos es una disminución salarial
y una disminución general de los ingresos de los trabajadores, ¿no? Que abarca también a todos los sectores, ¿no? A los transportistas, a los choferes, obviamente, a los gremiales en distintas formas por el tema del incremento generalizado de precios de importación y también, bueno, por la reducción también de las ventas, porque la gente no tiene ya dinero para comprar, producto de toda esta situación de crisis económica, ¿no? En ese marco también es muy importante puntualizar que además de una política nefasta del gobierno, de continuar con apoyando, y bueno, en las medidas de Arce, ¿no? Que cada vez saca nuevas medidas a favor de los grandes empresarios y garantizándoles más beneficios, tenemos que denunciar a los grandes empresarios y ha habido cosas muy interesantes. Quiero destacar, por ejemplo, las declaraciones de los panificadores, o sea, de los trabajadores de pequeñas panaderías, que son las que nos hacen llegar el pan, pues señalan que todo ha subido de precio. Y una cuestión que dicen que es muy interesante es, también les han subido el precio, por ejemplo, de la manteca. Pero la manteca no es importada, se produce en el país. ¿Y por qué está subiendo el precio de la manteca? Porque los empresarios, ¿acaso han subido los salarios para poder subir esto? Y eso es lo que están haciendo las distintas empresas del país, ¿no? Están subiendo impresionantemente los precios, un tercio, una cuarta parte, la mitad del precio en distintos productos. ¿Y acaso suben los salarios de esa forma? Bueno, eso no se está viviendo, ¿no? No hay aumento de salarios en ningún sector y lo que tenemos es un incremento generalizado de salarios de todos los productos, la mayonesa, bueno, esto de la manteca, las galletas, bueno, todo está subiendo, ¿no? En lo que es en manos de los grandes empresarios, de las grandes empresas del país, que bueno, es terrible esta situación, ¿no? Y ahí el gobierno no dice nada, ¿no? Más bien, justamente las distintas medidas que ha ido aprobando el gobierno es para darles más flexibilidad y más respaldo a los grandes empresarios y toda la crisis está cayendo sobre los hombros del pueblo trabajador, tanto en los precios como en general por todo el desabastecimiento de gasolina y el incremento también generalizado de las importaciones producto del dólar. Entonces, frente a esta situación, es justo y necesaria la movilización en contra de estos planes de ajuste, en contra de todo este proceso de crisis económica, crisis social y que quieren respaldarlo además mediante elecciones. Entonces es necesario ante todo esto que desde el pueblo trabajador, desde los trabajadores del país, se patee el tablero y pongamos en orden qué es lo que nosotros necesitamos, rechazando el ajuste que nos están imponiendo. Y si queremos ajustar algo, bueno, pues ajustemos a los grandes empresarios, ¿no? Que esos se han beneficiado todos estos años, bueno, toda la historia del país prácticamente, de toda la riqueza que se produce en el país, del trabajo en el país. Ellos son los que han recibido las subvenciones tanto del Estado en distintas formas como del mismo trabajo de los trabajadores, ¿no? Con salarios bajos y beneficiándose siempre de una situación de explotación en el país. Entonces, frente a todo esto, realmente se necesita una voz de los trabajadores y se necesita organizar desde las movilizaciones, desde los distintos sectores, en los mercados, en las fábricas, en los comercios, una política y bueno, levantar comités de defensa de la economía popular, organizar en los distintos sindicatos movilizaciones para detener esto, y hay elementos de esta situación. Hay movilizaciones bueno, de distintas FEJUVES. Lastimosamente ahí, bueno, sigue jugando un rol muy malo en nuestras organizaciones de Evo Morales, porque en algunas se confunden los pedidos de Evo con los pedidos de la economía y la necesidad de la economía popular y defender la economía popular, pero en la medida en que se generalicen estas movilizaciones y se empiece a discutir además cuáles son las soluciones desde el pueblo trabajador, bueno, este proceso irá dejando relegado en la historia de Evo Morales y dará paso a la formación de una alternativa desde las bases y que poco a poco en las bases se vaya generando la conciencia de cómo solucionar este tema. Y justamente con medidas que a Evo Morales no le gustan, porque van en contra de sus socios y aliados de todo este tiempo, sus jefes también pueden ser, que son los empresarios. ¿Y cómo va estas medidas que tenemos que tomar los trabajadores de los distintos sectores de las ciudades, nuestros hermanos campesinos, trabajadores del campo, etcétera? Pues pasa por agarrar del cuello a los empresarios, pasa por una reforma agraria radical, pasa por el control de precios, pasa por el control de las fronteras y que no sea la libre exportación y que incluso el gobierno le siga dando dólares a los grandes empresarios que importan. Bueno, pasa por justamente tener que los trabajadores tengan el control de todo esto y empresas que suban arbitrariamente los precios que sean intervenidas por las organizaciones de los trabajadores, ¿no?
Bueno, ahí realmente es nefasto el rol que ha jugado el MAS al destruir nuestra central obrera boliviana, quien debería estar a la cabeza de todo esto, y es necesario recuperarla, expulsando a sátrapas como Guarachi y compañía, y recuperando la COP para jugar y cumplir este rol, y discutir en todos los espacios cuál es la salida que tenemos que tener los trabajadores frente a esta crisis, y movilizarnos para ir avanzando en la resolución y en la aplicación de políticas en defensa de la economía popular y hacia una perspectiva de un gobierno de los trabajadores. Miguel, si nos puedes ampliar un poco esto con algunas organizaciones que ya están levantando este camino de lucha, por ejemplo, Manaco y otras organizaciones también allá en Cochabamba y a nivel, bueno, en Sucre también hay algo de esto. Sí, así es, porque están permitiendo el saqueo del país. Esa es la razón fundamental. ¿Por qué no hay dólares? Y porque se llevan todos los dólares los empresarios, se van afuera ahora. Y nadie dice nada, ninguno de los candidatos. ¿Por qué ahora una última medida de Arce fue autorizar toda la exportación que quieran de carne? Por supuesto, ¿qué significa eso? Que van a exportarla a Argentina, a cualquier lado, porque es más cara que en Bolivia. Y entonces acá van a tratar de subirla, la que no exporten. Y faltará carne para la gente, y así con muchos productos. Entonces, esta es la situación, cada vez más grave. Y bueno, ni hablar del tema de la gasolina, que es un desastre que afecta, claro, a todos. Mientras el gobierno estuvo hasta ahora parece que se están quejando de que reciben pocas, pero que dándoles diésel a los grandes empresarios del agronegocio a precio de 3,70, es decir, subsidiándolos, ¿no es cierto? Entonces, esto y está causando un desastre en el pueblo. Entonces, por eso es necesario la unidad del pueblo trabajador para enfrentar todo esto. Por supuesto, también para recuperar la COP, que está vendida totalmente. Ahora, bueno, el último se va a hacer su congreso, supuestamente, pero no se sabe cuándo. Y algunos dicen que, bueno, mejor dicho, va a ser después de dicen ellos mismos, que va a ser después de las elecciones, y después de las elecciones, el Guarachi, como hizo con todos los gobiernos anteriores, se va a tratar de entender con el nuevo gobierno y quizá nos anule la posibilidad del Congreso. Bueno, esto es otro tema que tocamos la vez pasada, pero necesitamos la unidad de organizaciones para la lucha. Así lo están planteando algunas organizaciones, por ejemplo, la PJUVE de Cochabamba planteó esta unidad para la lucha, entonces tiene mucha importancia. Y por supuesto también para denunciar las elecciones antidemocráticas, porque las cosas van juntas. Este plan reaccionario, antipopular, va de la mano con las elecciones antidemocráticas, como dijimos antes, porque ninguno de los candidatos plantea defender ninguna vez a la gente de este desastre que está causando, empezando por lo ambiental, pero también lo social, en lo económico, en los salarios, bueno, todo lo que señalaste, Humberto. Bueno, eso. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, entonces necesitamos organizarnos para una salida de este tipo y en eso, como Partido de los Trabajadores, hemos estado llamando a la máxima unidad y continuamos con este llamado. En este caso, continuando con la defensa de la economía popular por el establecimiento de comités de defensa de la economía popular, para la redundancia, pasando por alto estas elecciones fraudulentas y antidemocráticas y por una perspectiva que abra salidas hacia, bueno, hacia los intereses, hacia las necesidades del pueblo trabajador. Bien, tenemos un punto más que vamos a hablarlo. Tenemos el reporte de que hay unos ataques contra los trabajadores en salud. Em, Creo que teníamos a un compañero que iba a hablar sobre este punto.
compañero Jorge habla sobre el punto. Compañero Jorge, No sé tenemos si que está presente conectado. o... sí. Bien, bueno, mientras se conecta el compañero, bueno, actualizando un poco la situación de la Flotilla de la Libertad, la información que circula es que los compañeros que estaban en el barco yendo rumbo a Gaza para romper el cerco de Israel fueron detenidos, secuestrados de hecho, por las fuerzas de Israel y actualmente están siendo transportados al sur de Israel, de la ocupación sionista en territorio palestino, desde lo cual los deportarían a sus respectivos países, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos las acciones criminales de Israel y del sionismo, en este caso en contra de una acción internacional humanitaria para romper un cerco de hambre, de genocidio que establece el Estado de Israel en contra de la población palestina y de Gaza. No sé si el compañero Jorge ya está conectado, compañero. Compañero Jorge, creo que no tenemos conexión con el compañero. Em, bueno, de no conseguir la conexión con el compañero, tal vez podemos estar informando esta situación, bueno, más adelante o en próximos programas, en el próximo programa probablemente. Em, no tenemos la conexión con el compañero, ¿no? Bueno, entonces de ser así, iríamos concluyendo el programa del día de hoy. Y no tenemos la conexión con el compañero, ¿verdad, Miguel? No, no hay en este momento, no. Ok, entonces, bueno, vamos a dejar este Un tema tema que trataremos después. para más adelante, ya sea en el transcurso de la semana o para el siguiente programa. Muy Bueno, bien. entonces, de esta forma concluimos este programa de Radio Rebelión del 8 de junio del 2025. Muy buenas noches, Miguel, Muy buenas noches a todos. y buenas noches a todos los que nos siguen semana a semana. Nos encontraremos la siguiente con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy bien. Noches Buenas noches. y hasta la siguiente semana con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar.